Hombre Nuevo Digital presenta Pura Vida Cultural. Pura Vida Cultural. Con Elisa González. Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Pues bienvenido a tu programa Pura Vida Cultural. Bienvenido, amigo, bienvenida, amiga. Estamos hoy pues respondiendo a algunas de las sugerencias que nos han hecho respecto a los temas y hablaremos de leyendas. Una leyenda es una narración oral o escrita en prosa o incluso en verso, de apariencia pues más o menos histórica y con una mayor o menor proporción de algunos elementos imaginativos. Esto es pues muy importante porque pues nos da pauta para entender cómo han sucedido muchas de las situaciones que conocemos hoy día o que nos han llegado, sobre todo en la tradición oral hoy día. Una leyenda puede ser religiosa, profana o también puede ser una mixtura de ambas, según el tema del cual trate. La leyenda puede ser popular, esto es pues de una formación espontánea o inconsciente, puede ser muy trabajada, inclusive a nivel académico, o fruto de una combinación de elementos de ambos orígenes. Y puede haber sido inicialmente erudita y haber conseguido después una gran popularidad. No importa, y esto es algo que debemos recalcar, qué tan larga sea esto, es qué tan extensa sea la leyenda, aunque por lo general es corta. El rasgo que define a una leyenda es su temática. Esta siempre es un relato que pretende explicar un fenómeno natural como las tempestades, los lagos, los terremotos, y pues cuentan una historia principalmente de carácter fantástico. La leyenda entonces es la relación de los sucesos que tienen pues más de tradición o de elementos maravillosos que de históricos o verdaderos. Y pues bueno, en la mitología general la más conocida es la griega y bueno, se conjuga aunque con algunos ajustes y cambios con la romana, pero también lo es la egipcia. Sin embargo, el día de hoy pues nos vamos a centrar en lo que es mitología de carácter mesoamericano. Y me gustaría empezar con la leyenda del maíz. Cuentan que antes de la llegada de Quetzalcóatl, los aztecas solo comían raíces y algunos animales que cazaban. No tenían maíz. Entonces es importante destacar ello. Los dioses intentaron separar las montañas, puesto que el maíz era un cereal muy preciado y estaba escondido detrás de dichas montañas, por lo que los dioses intentaron ayudándolos o ayudarlos separándolas. Y con su colosal fuerza, incluso los dioses no lo lograron. Los aztecas entonces fueron a plantearle este gran problema a Quetzalcóatl y él les comentó que se los traería. Este poderoso dios no utilizó su fuerza para separar las montañas, sino que empleó su astucia y su inteligencia estratégica. Él se transformó en una gran hormiga negra y acompañado de una hormiga roja marchó a las montañas. En el camino pues se encontraron muchísimas dificultades, pero Quetzalcóatl las superó todas, pensando solamente en su pueblo y las necesidades de alimentación que éste podía tener. Hizo grandes esfuerzos, no se dio por vencido ante dichas dificultades y mucho menos ante el cansancio. Él continuó con su lucha y con su objetivo. Quetzalcóatl llegó hasta donde estaba el maíz y como estaba transformado en hormiga, tomó un grano maduro entre sus mandíbulas y emprendió el regreso. Al llegar, entregó el prometido grano de maíz a los hambrientos indígenas. Los aztecas entonces lo plantaron y obtuvieron así el maíz que desde entonces sembraron y cosecharon, y se dice por allí que también lo domesticaron. Esta leyenda es muy interesante porque nos habla de los aztecas. Sin embargo, a nivel historia, generalmente se nos señala que quienes domesticaron el maíz fueron los olmecas y lo heredaron a las siguientes culturas. El preciado grano pues aumentó sus riquezas, se volvieron más fuertes, construyeron ciudades, palacios, templos, y a partir de ese momento los aztecas veneraron al generoso Quetzalcóatl, el dios amigo de los hombres, el dios que les trajo el maíz. ¿Sí?
Pues bien, ¿qué te ha parecido esta primera leyenda? Y continuamos, tenemos muchas otras. Y una pues que nos da un poco de temor, pero que justifica en gran medida el cómo entendemos muchas circunstancias hoy día, es la leyenda de los temblores. Se cuenta que hace mucho tiempo pues había una serpiente de muchos colores, muy brillante y muy larga, que era de cascabel y que cuando quería avanzar arrastraba su cuerpo como una víbora cualquiera, pero tenía algo que la hacía distinta a todas las demás, una cola de manantial, una cola de agua transparente, sí, efectivamente. Y la serpiente avanzaba y se dice que se oía el ruido que provocaba y que los colores recorrían la tierra y que parecía como si fuera un arco iris juguetón cuando sonaba su cola, que era como una maraca. Y dicen los abuelos que por donde quiera que pasaba dejaba algún bien o alguna alegría y que era extremadamente amada sobre la tierra y que iba por montes, llanos y mojando, humedeciendo, regando, esto es, fertilizando todo lo que encontraba a su paso. Iba dándoles de beber a los plantíos, a los árboles, a las flores silvestres, y que hubo un día en el que los hombres pelearon por primera vez y la serpiente desapareció. Entonces hubo una gran, en verdad gran sequía en la tierra y en otro día los hombres dejaron de pelear y la serpiente reapareció. Se acabó la sequía y todo volvió a florecer. Del corazón de la tierra salieron muchísimos frutos y del corazón de los hombres brotaron cántaros y muchísimos cantos. Pero todavía hubo otro día en el que los hombres armaron una discusión tan grande que terminó en una horrenda pelea, y esa pelea duró años y más años, y entonces la serpiente desapareció para siempre. Cuenta la leyenda, sin embargo, que no desapareció del todo, que aunque no la veamos, fue a vivir al fondo de la tierra y que allí sigue. Pero cuando tiene un poco de buen humor o un poco de ganas, sale y se asoma. Pero como los hombres siguen o seguimos peleando, al mover su cuerpo sacude la tierra, abre grietas y entonces asoma la cabeza para asustarnos con la desolación, el vacío y la tristeza. Como ve que los hombres seguimos peleando, se va, regresa al fondo de la tierra, hace temblar y entonces desaparece, en espera de que algún día podamos en verdad ser amigos todos nosotros. ¿Qué les ha parecido? Esta leyenda es verdaderamente estremecedora y es pues muy reveladora en muchos sentidos, sobre todo cuando no tenemos esta noción de la amistad tan cercana con todos los que nos rodean y con todo nuestro entorno, ¿sí? Otra de las grandes leyendas, esta es de origen maya, pues tiene mucho que ver con un pájaro, y que es el famoso pájaro Siu. Cuentan por ahí que Chac, el señor de la lluvia, pues sentía deseos de pasear y entonces recorrió los campos del Mayab. Chac salió muy contento, creía que iba a encontrar cultivos y que su sorpresa fue muy grande al darse cuenta que no fue así, que las plantas eran débiles, la tierra estaba seca y gastada. Y entonces se preocupó y luego de pensar buscó una solución y la encontró: quemar todos los cultivos y así la tierra se recuperaría y las nuevas siembras serían buenas. Después de tomar esa decisión, Chac le pidió a uno de sus sirvientes que llamara a todos los pájaros del Mayab. El primero pues en llegar fue el pájaro Siu, con sus plumas de colores y sus grandes ojos cafés. Apenas se acomodaba en una rama cuando llegó a toda prisa el To, un pájaro negro cuyo mayor atractivo era su larga cola llena de hermosas plumas. El To se puso al frente, donde todos pudieran verlo para llamar la atención. Y entonces llegaron otros y Chac les dijo que los había mandado llamar porque de ellos dependía la vida. Les dijo que quemaría los campos para que hubiera mejores cosechas y que se fueran muy pronto porque el fuego estaba por comenzar. El pájaro Siu pensó: voy a buscar la semilla del maíz, yo creo que es una de las más importantes para que haya vida. Y el pájaro Tot dijo: tengo que salvar la semilla del maíz, todos me van a tener envidia cuando la encuentre yo primero. Así los dos pájaros pues iban a salir casi al mismo tiempo, pero el To vio al Siu
y quiso adelantarse, y entonces se atravesó en su camino y lo empujó para pasar el primero. Al Sioux no le importó, se fue con calma, decidido a lograr su objetivo. El toro voló tan rápido que en poco tiempo ya les llevaba mucha ventaja. Y entonces dijo, voy a descansar un poco, al fin que los demás todavía deben venir lejos. Se acostó en una vereda para descansar, pero se durmió sin querer y no se dio cuenta de que ya empezaba a anochecer y que su cola había quedado atravesada en el camino. Muchas aves que no podían volar pasaron por allí y le pisaron la cola. Al sentir los pisotones se despertó, y cuál sería su sorpresa al ver que no tenía una sola pluma y que entonces no podría volar. Mientras tanto, pues los demás pájaros ya habían llegado a los cultivos, tomaban semilla de lo que les quedaba más cerca, y el incendio era muy intenso. Ya casi las habían salvado todas, solo faltaba la del maíz. El Sioux volaba desesperado en busca de los maizales, pero había tanto humo que no lograba verlos. En eso llegó el Todd, pero cuando vio las enormes llamas se olvidó del maíz y decidió tomar una semilla que no ofreciera tanto peligro. Voló hasta la planta del tomate verde, donde el fuego aún no era muy intenso, y salvó esas semillas. En cambio, el Sioux no le importó el fuego, que pues evidentemente le iba a quemar las alas. Por fin encontró los maizales y con gran valentía fue hasta ellos y tomó en su pico unos cuantos granos. El toro no pudo menos que admirar la valentía del Sioux y se acercó a felicitarlo. Entonces los dos pájaros se dieron cuenta que habían cambiado. Los ojos del toro no eran negros, sino verdes como el tomate que salvó, y al Sioux le quedaron las alas grises y los ojos rojos, pues se acercó demasiado al fuego. Chuck y las aves supieron reconocer la hazaña del Sioux, por lo que reunieron todo el ánimo con el que le quedaba y se juntaron para buscar la manera de premiarlo. Y fue precisamente el toro, avergonzado por su conducta, quien propuso que se le diera al Sioux un derecho especial. Ya que ha hecho algo por nosotros, dijo, debemos hacer algo por él. Yo propongo que a partir de hoy pueda poner sus huevos en el nido de cualquier pájaro y que prometamos cuidarlos como si fueran nuestros. Las aves aceptaron y desde entonces el Sioux no se preocupa pues de hacer hogar ni de cuidar a sus crías. Solo grita su nombre cuando elige un nido y los pájaros miran si acaso fue el suyo el escogido, dispuestos a cumplir su promesa. Eso se llama lealtad, amigos. Estar siempre en las buenas y en las malas. ¿Qué les parece? Continuamos entonces después de un corte. Aquí estamos ya de regreso y bueno, pues te invito a comunicarte con nosotros, ya sabes, en nuestras redes www.hombrenuevo.mx, así nos encuentras en internet, y también hay una página de Facebook de Hombre Nuevo Digital y un WhatsApp al que puedes comunicarte, que es el 55 62 48 94 24. También tenemos las redes de Pura Vida Cultural. Nos encuentras de esta manera en Facebook, en Instagram. Me encuentras también, a mí particularmente, como Elisa González, Elisa con S, González las dos con Z. Estoy de esta manera en una fanpage de Facebook y me puedes encontrar también en Instagram como elisagonzalez.pbc, de Pura Vida Cultural. De esta forma, pues podremos estar en contacto. Asimismo, comunícate a los teléfonos de Pura Vida Cultural, el WhatsApp propiamente, que es el 55 36 75 60 59. Y allí estaremos atendiéndote con muchísimo gusto. Pues continuamos ahora con otra leyenda. Y pues vamos a hablar de algo delicioso, la vainilla, ¿sí? Cuentan que Shanat, hija de nobles totonacas, pues era extremadamente célebre por su belleza. Esta princesa vivía en un palacio cercano al centro ceremonial del Tajín, que era la sede de su pueblo. Cierto día, la joven acudió a depositar una ofrenda sobre un plato colocado en el abdomen del dios Chacmol, que significa mensajero divino, y encontró casualmente a Saragüín, que es un jilguero, una alegre doncella al que le agradaba silbar, y surgió entre ambos el amor a primera vista. De hecho, de él se toma este nombre de jilguero.
Sin embargo, el romance pues mostró muchísimas dificultades para prosperar porque ella era noble, era una princesa y Sarah era pobre y vivía en una choza muy humilde, rodeada, eso sí, de tierra fértil en la que abundaban las piñas y las calabazas. A pesar de que había una gran diferencia de clases, pues los enamorados se reunían casi a diario todo el tiempo que les era posible, de manera fugaz, y cuando el mancebo llevaba al mercado la cosecha de sus siembras, y en poco tiempo, pues una sincera pasión se apoderó de sus corazones. Una tarde, Shanat pasó junto al templo sagrado de los nichos y la sorprendió la mirada penetrante de un dios gordo que se caracterizaba por su vientre muy abultado, su frente rapada, su triple penacho, y desde entonces este señor, que era conocido como el señor de la felicidad, pues se dedicó a cortejarla. La doncella logró esquivarlo en un principio, pero el dios era extremadamente astuto y encontró la forma de revelarle sus sentimientos. Y cuando fue rechazado, la alegría habitual se tornó en cólera y amenazó a la joven con desatar toda la furia sobre el Tajín si no accedía a sus reclamos y sus pretensiones amorosas. La advertencia pues hizo que la joven temblara, pero no traicionó a Sarah. El astuto dios gordo entonces pues resolvió ganarse la confianza del padre de la joven pues para que influyera en el ánimo de ésta. Lo invitó a su palacio, le reveló muchos secretos divinos, muchos de ellos, y cuando manifestó interés por la linda muchacha, pues por supuesto que recibió el apoyo completo del padre para poder casarse con ella. Shanat tuvo que soportar un mayor acoso de este dios tan testarudo y tan necio, y su padre la obligó a aceptar una nueva cita, lo que resultaría fatal, pues luego de haber dado otra negativa al señor de la felicidad, este, irritado, lanzó un conjuro sobre la doncella y la transformó en una planta muy débil, de flores blancas y un exquisito aroma, la vainilla. Y si bien el dios creyó vengarse, lo cierto es que de él existen solo vagos recuerdos. En cambio, tenemos muy presente en nuestros días a la planta orquidácea, cuya esencia es muy apreciada en la cocina y la pastelería de muchas partes del mundo. Sí, la vainilla. Shanat, esta princesa que por lealtad y por amor se convirtió en algo digno no solo de oler, sino también de probar y principalmente de recordar. ¿Qué te ha parecido esta historia? Bellísima, ¿verdad? Pues bueno, ahora hablaremos de una, pues un poco más conocida quizá, que es la leyenda del sol y la luna. Se dice que antes de que hubiera día en el mundo, se reunieron los dioses en Teotihuacán y se preguntaban, ¿quién alumbrará al mundo? Un dios arrogante que se llamaba Tecusistecatl dijo, yo me encargaré de alumbrar al mundo. Después los dioses preguntaron, ¿y quién más? Se miraron unos a otros y ninguno se atrevía a ofrecerse para ese oficio ni para ese sacrificio. Sé tú el que alumbre, le dijeron a Nanahuatzin, que era un dios feo, humilde y callado, y él obedeció de buena voluntad. Luego los dos comenzaron a hacer penitencia para llegar puros al sacrificio. Después de 4 días, los dioses se reunieron alrededor del fuego. Iban a presenciar el sacrificio de Tecusistecatl y Nanahuatzin. Y entonces dijeron, ea pues, Tecusistecatl, entra al fuego, métete. Y él hizo el intento, pero le dio miedo y no se atrevió. 4 veces probó, pero no pudo arrojarse. Entonces los dioses dijeron, pues, Nanahuatzin, es tu turno, prueba tú. Y este dios, cerrando los ojos, valientemente se arrojó al fuego. Cuando Tecusistecatl vio que Nanahuatzin se había echado al fuego, se avergonzó de su gran cobardía y decidió seguirlo, por lo cual se aventó. Después los dioses miraron hacia el este y dijeron, por ahí aparecerá Nanahuatzin, hecho sol. Y eso fue cierto. Nadie lo podía mirar porque lastimaba los ojos, resplandecía y derramaba rayos por donde quiera. Después apareció Tecusistecatl, hecho luna. En el mismo orden en que entraron en el fuego, los dioses aparecieron hechos sol y luna.
se complementan y se separan. Desde entonces hay día y noche en el mundo. ¿Qué te ha parecido esta historia? También muy bella, ¿verdad? Y pues nos llena de gusto y de gozo tener todas estas leyendas, pues para acompañar nuestras tradiciones, para acompañar al hermoso México lleno de tanta cultura. Y pues bueno, vamos a escuchar o vamos a entender una tercera, que es la de el mole poblano. Cuenta la leyenda que en una ocasión Juan de Palafox, que era el virrey de la Nueva España y arzobispo de Puebla, visitó su diócesis y un convento poblano le ofreció un banquete, para el cual los cocineros de la comunidad religiosa se esmeraron especialmente. El cocinero principal era Fray Pascual, que ese día corría por toda la cocina dando órdenes ante la importante visita. Se dice que Fray Pascual pues estaba particularmente nervioso y que comenzó a reprender a todos sus ayudantes en vista del desorden que imperaba por toda la cocina. Y el mismo Fray Pascual comenzó a amontonar en una charola todos los ingredientes para guardarlos en la despensa, y que era tal su prisa que fue precisamente a tropezar frente a la cazuela donde unos suculentos guajolotes estaban ya casi en su punto. Y allí cayeron los chiles, los trozos de chocolate y toda clase de especias, echando a perder la comida que debió ofrecerse al virrey. Fue tanta la angustia de Fray Pascual que éste comenzó a orar con toda su fe, justamente cuando le avisaban que los comensales estaban ya sentados a la mesa. Un rato más tarde, él mismo no pudo creer cuando todo el mundo elogió el accidentado platillo. Incluso hoy, en los pequeños pueblos, las amas de casa, cuando están muy apuradas, invocan la ayuda del fraile con el siguiente verso: San Pascual bailón, atiza mi fogón. ¿Qué les ha parecido? Muy interesante, ¿verdad? Por supuesto que tenemos la historia que se nos dice que el mole pues surge de esta cocina de Santa Rosa en el bellísimo estado de Puebla, y que bueno, pues tenemos allí a una madre que estaba moliendo algunas semillas, y una monja pues le dijo: ay madre, qué bien mole, en lugar de decirle muele, y que de allí viene el nombre. Sí, tenemos toda esta tradición. Amigos, los invito a visitar esta hermosa cocina de Santa Rosa en el bello estado de Puebla. Reitero, es uno de mis favoritos, donde encontramos muchísima cultura, belleza, tradición y el sabor exquisito del mole poblano. Sí, pero bueno, aquí tenemos la idea de este origen del mole de Fray Pascual, el famoso Pascual bailón, que no es otro más que el santo que adoramos las personas que nos dedicamos a la cocina y que nos encanta tener un buen sazón que nos da Fray Pascual bailón. Pues, ¿qué les parece? ¿Les parece muy bien? Eso espero, porque vamos a continuar después de un corte. Continuamos, querido amigo, querida amiga. Aquí estamos ya en nuestra tercera parte de pues las leyendas de origen mesoamericano sobre todo, y nos estamos concentrando en nuestro bello país que es México. Y para todos los amigos que nos están escuchando fuera de nuestras fronteras, pues muchos saludos. Sabemos que tenemos personas escuchándonos en España. Gracias también, Mohamed, por habernos escrito desde Egipto, en Panamá, también a todos los que nos están escuchando, y las personas que están dentro del país. Hemos recibido mensajes pues de la Blanca Mérida, también de Guanajuato, del mismísimo estado de Puebla, de Guerrero, amigos de Acapulco, muchísimas gracias. Y pues los familiares, los primos González que nos escuchan allá en Linares, Nuevo León, y a todos los que nos han escuchado fuera de nuestras fronteras, en Houston, en Los Ángeles, nos han escrito también de Toronto. Muchísimas gracias por estarnos escuchando. Pues hemos estado atentos a lo que nos han escrito, lo que nos han pedido respecto a estas leyendas, y pues aquí estamos complaciéndolos, y pues con muchísimo gusto continuamos. Vamos entonces ahora a hablar de el agave. Se narra en la mitología prehispánica la existencia de una joven y bella princesa que vivía en el cielo de los dioses, la cual pues estaba o cayó perdidamente enamorada de Quetzalcóatl. Él le correspondió,
pero este amor era prohibido, por lo cual los dioses decidieron fugarse a la tierra para no ser encontrados. La abuela de Mayagüel los descubrió en su hazaña y furiosa les mandó un castigo, convirtiéndolos en 2 árboles. Pasados los años, un buen día, un forastero que buscaba leña para su hogar vio un árbol extremadamente hermoso, frondoso y de una inigualable madera, por lo que decidió cortarlo. Pero al descargar su hacha sobre el delicado árbol, este empezó a sangrar. Y el forastero, muy asustado por el fenómeno, abandonó el lugar, dejando el árbol caído sobre el suelo. Después de algunos años, la abuela, ya arrepentida, devolvió sus cuerpos a ambos, ignorando lo que había sucedido. Quetzalcóatl, una vez en su cuerpo, corrió buscando a su amada, y al encontrarla despedazada, la enterró y entristecido lloró hasta que cayó muerto de amor junto a ella. De esta mezcla de cuerpos surgió el agave, símbolo de un amor que no pudo ser y del cual brota el jugo que nos regala alegría y tristeza, sentimientos de los enamorados, agua de las lágrimas, miel del amor. Por eso Mayagüel es la diosa del agave y Quetzalcóatl la bendice y la acompaña. ¿Qué te ha parecido esta historia? Muy bella, ¿verdad? Además, muy romántica y muy triste. Si alguna vez nos hemos preguntado por qué aguamiel, pues ahora lo sabemos. Las lágrimas que se derraman por el amor perdido y la miel que a pesar de ya no estar presente en ese amor, lo envuelve todo. ¿Qué te parece? Pues bien, continuamos con otra leyenda que es la de El Callejón del Beso. Pues se cuenta que doña Carmen era hija única de un hombre intransigente y muy violento, pero como suele suceder, pues siempre triunfa el amor, por infortunado que éste sea. Doña Carmen era cortejada por don Luis en un templo cercano al hogar de la doncella, ofreciendo de su mano a la de ella el agua bendita. Al ser descubierta, doña Carmen fue encerrada por su padre mientras la enviaba a un convento. Y lo peor de todo es que la casaría en España con un viejo y rico noble con el cual ya había pactado este matrimonio, con lo que además el padre pues acrecentaría de manera muy notable su fortuna y la cual pues se encontraba ya mermada y a él le urgía reparar su hacienda. La bella y sumisa criatura y su dama de compañía, doña Brígida, pues lloraron e imploraron juntas sin ser escuchadas. Entonces, el destino parecía para doña Carmen, pues ya con las cartas marcadas. Sin embargo, antes de someterse al sacrificio, resolvieron que doña Brígida llevaría una misiva a don Luis con la terrible noticia del matrimonio de su amada Carmen. Mil conjeturas se hizo el joven enamorado, pero hubo una que le pareció la más acertada. Una ventana de la casa de doña Carmen daba hacia un angosto callejón, tan estrecho que era posible, asomado a la ventana, tocar con la mano la pared de enfrente. Si lograba entrar a la casa, podría hablar con su amada y entre los dos encontrar una solución a este gran problema. Preguntó quién era el dueño de aquella casa y la adquirió a precio de oro, pero eso era lo que él estaba dispuesto a pagar por el amor que sentía por ella. Hay que imaginar cuál fue la sorpresa de doña Carmen cuando, asomada a su balcón, se encontró a tan corta distancia del hombre de sus sueños, el hombre al que tanto amaba. Unos cuantos instantes habían transcurrido de aquel inenarrable coloquio amoroso, y cuando más abstraídos se hallaban los dos amantes, del fondo de la pieza se escucharon frases muy violentas y dolorosas. Era el padre de doña Carmen increpando a Brígida, quien se jugaba la vida misma por impedir que su amo entrara a la alcoba de su señora. El padre arrojó a la protectora de doña Carmen y con una daga en la mano de un solo golpe la clavó en el pecho de su desdichada hija. Don Luis enmudeció de espanto. La mano de doña Carmen seguía entre las suyas, pero cada vez se enfriaba más. Ante lo inevitable, don Luis dejó un tierno beso sobre aquella mano tersa, pálida y ya sin vida. Y desde entonces los enamorados acuden al callejón del beso a sellar su amor y a jurarse que estarán allí antes,
de que la vida los separe. ¿Qué les parece? Bellísima la historia, ¿verdad? Triste, por supuesto, claro. Estas son muchas de las grandes leyendas que tenemos en nuestro bello haber mesoamericano. Y pues bueno, una quizá pues ya muy conocida, pero que no por ello es menos interesante, que la vamos a repasar en este bloque, es Iztaccíhuatl y Popocatépetl. Tonatiuh, que era el dios del sol, vivía con su familia en el cielo 13, en el que no se conoce ni la oscuridad ni la angustia. El cielo perfecto, dirían algunos. El hijo de Tonatiuh era el príncipe Izcosauqui, a quien le encantaban los jardines. Un día este príncipe oyó hablar de los vergeles del señor Tonacatecutli y curioso fue a conocerlos. Las plantas parecían más verdes y los prados muy frescos y totalmente cubiertos de rocío. Al descubrir una laguna resplandeciente, pues se acercó prontamente y cuando lo hizo se encontró con una mujer que salía de las aguas ataviada con unos vestidos de plata preciosos. Se enamoraron de inmediato y esto pues fue del beneplácito de todos los dioses quienes apoyaron esta unión. Ellos pasaban el tiempo juntos, recorrían un cielo y otro, pero los dioses les prohibieron ir más allá de los 13 cielos. Los enamorados conocían el firmamento, pero la curiosidad por saber qué había debajo hizo que descendieran a conocer la tierra. Allí la vida era totalmente diferente. El sol no brillaba todo el tiempo, descansaba por las noches como nosotros lo sabemos. Había, sí, más colores, texturas, sonidos y animales, y esto les encantó porque estaban unidos, lo que ellos encontraban pues en todos los cielos que eran separados. Los príncipes, al descubrir que la tierra era más hermosa que los paraísos celestiales, decidieron quedarse a vivir en ella para siempre. El lugar escogido para su morada estaba cerca de un lago, al lado de valles y montañas. Los dioses, furiosos por la desobediencia de la pareja, decidieron darles un ejemplar castigo. La princesa enfermó repentinamente. Fueron vanos los esfuerzos de Izcosauqui para aliviarla. La mujer supo que esta era la sanción o la pena que los dioses les habían mandado por su desobediencia. Tonatiuh se lo hizo saber con sus abrasadores rayos que la quemaban profundamente. A ella no le permitirían vivir, separándolos con su muerte para siempre. Se lo dijo al príncipe. Le pidió que la llevara a una montaña con el fin de estar junto a las nubes, para que cuando él regresara con su padre pudiera verla más cerca desde el cielo. Fueron estas sus últimas palabras. Después se quedó quieta y blanca, como la nieve. El príncipe, con su preciosa carga a cuestas, caminó días y noches hasta que llegó a la cima de una gran montaña. Encendió una antorcha muy cerca de ella y la veló como si la princesa durmiera. Izcosauqui se quedó junto a ella, sin moverse, hasta morir. Ella se convirtió en la mujer dormida, Iztaccíhuatl, y él en el cerro que humea, Popocatépetl. Ambos son el símbolo del amor que desafió a los dioses por cariño a la tierra, cariño al Valle de México, nuestro hermoso Valle de México que nosotros vivimos y vibramos todos los días. ¿Qué te parece? Bellísimo, ¿verdad? Por supuesto, esta es una de las versiones que existen de la leyenda de Popocatépetl e Iztaccíhuatl, donde se nos señala también que ella era una princesa tlaxcalteca y un guerrero, y que fueron separados y convertidos después de la muerte en montañas. Esa es una historia muy romántica, mucho más real con seres humanos, pero esta es un poquito menos conocida. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Comunícate con nosotros, ya sabes, nuestros teléfonos y nuestras redes. WhatsApp 55 36 75 60 59. Te esperamos y esperamos tus comentarios. Después continuaremos toda vez que haya pasado el corte. Aquí estamos nuevamente y pues ahora, dentro de nuestros mitos y leyendas del México mesoamericano, pues quiero contarte la de La Quemada.
En el siglo XVI vivía en México un español llamado Gonzalo Espinosa de Guevara. Llegado a estas tierras con mucha fortuna y con una hija de cerca de 20 años de nombre Beatriz. Su enorme fortuna, su gran belleza, su virtud, pues a la muchacha le atrajeron muchísimos pretendientes, los cuales jamás lograron su amor. Pero un día apareció don Martín de Seopoli, un hombre italiano que pues era noble, se enamoró locamente de ella al punto de no permitir el paso de ningún caballero por donde vivía doña Beatriz. Entonces mandó flanquear su calle, lo que evidentemente no les pareció justo a los demás pretendientes, y muchas veces se discutió al ritmo de las espadas, pero siempre era el noble italiano el que salía vencedor. Todas las mañanas se encontraba el cuerpo herido o sin vida del osado que pretendió acercarse a la casa o a su amada Beatriz. Y aunque ésta amaba a Martín, sufría porque se derramaba tantísima sangre por su culpa y también por los celos de su amado. Una noche, en ausencia de su padre e inspirada por el martirio de Santa Lucía, que entregó lo más preciado de su rostro, sus ojos, al pretendiente que con su insistencia trataba de alejarla de la virtud, llevó a su recámara un brasero encendido y mientras lloraba y pedía fuerza a la santa, hundió su rostro en el fuego, pensando que no podía permitir que don Martín siguiera matando a más inocentes. Fue tal el dolor de las quemaduras que ella cayó sin sentido. Un fraile, al escuchar su grito de dolor, entró a la casa. La auxilió con los remedios caseros básicos mientras le preguntaba qué había pasado. Beatriz le explicó y dijo que esperaba que cuando don Martín viera su rostro dejaría de celarla, de amarla y sobre todo de matar a tantos caballeros que lo único que buscaban era su amor. La reacción de don Martín al retirar el velo con el que se había cubierto la cara y mirar el hermoso rostro, ahora desfigurado, fue arrodillarse y declararle su amor, decirle que no importaba su aspecto, que no importaba cómo era por fuera porque él la había conocido por dentro. Pidió su mano a don Gonzalo y días más tarde se casaron. Ella entró a la iglesia con la cara cubierta por un tupido velo blanco y después, las pocas veces que salió, siempre lo hizo con el rostro tapado. Nadie volvió a ver jamás el hermoso rostro de doña Beatriz, que don Martín, calmado en su amor propio, guardó para siempre en su pensamiento. Solo él veía el rostro desfigurado, pero no veía eso, veía el rostro de la mujer a la que tanto amaba. ¿Qué les parece, amigos? Bellísima la historia, ¿verdad? Tenemos otra que se llama El Muerto, ¿sí? Se oía una plegaria, un rezo profundo. Virgen misericordiosa, salva a mi hijo de la muerte, y a cambio te ofrezco ir caminando a tu santuario con una vela en la mano. Era la oración desesperada de Tristán, el tendero más rico en Tlatelolco, al enterarse de que su hijo se encontraba en trance de muerte en la Veracruz, a donde había ido con el fin de hacer crecer su capital. Milagrosamente el hijo regresó, débil, extremadamente debilitado pero vivo. Fue tanta la alegría del tendero que dedicó todos sus esfuerzos para acrecentar su negocio, tanto que fue relegando para después la promesa que hizo a la Virgen de visitar su santuario, caminando con una vela en la mano. Un día recordó su promesa y ante el arrepentimiento de no haberla cumplido, fue a visitar a un arzobispo amigo suyo para pedirle consejo, diciéndole que no había ido al santuario caminando con una vela en la mano, pero mientras tanto había agradecido a la Virgen por medio de limosnas, además de darle en pensamiento repetidamente las gracias por el gran favor concedido. El prelado consideró que no era necesario cumplir una promesa exactamente al pie de la letra. Con cumplir con los diezmos era más que suficiente, por lo cual el tendero respiró aliviado, ¿sí? Y olvidó para siempre la promesa que había hecho en su momento de desesperación. Tiempo más tarde, el arzobispo al caminar por una calle se encontró con una figura cadavérica y ojerosa, con una vela en la mano,
que arrastraba los pies al caminar. Al reconocer a don Tristán, le preguntó a dónde iba, y éste le contestó que iba a cumplir la promesa que le había hecho a la Virgen. Esa misma noche, ante la impresión que le había causado la figura de su amigo, el arzobispo decidió visitarlo. Cuando llegó a su casa, desafortunadamente lo encontró muerto, acostado entre cirios. Sorprendido, se dio cuenta de que la vela que el cadáver tenía en la mano era la misma que llevaba a ofrecerle a la Virgen. Desde ese día, el alma de don Tristán camina por las calles con una vela en la mano, rumbo a la iglesia, sin poder encontrar el santuario. Esta es una historia pues muy triste, porque nos habla del cumplimiento de las promesas y que éstas deben cumplirse siempre y a pesar de todo. Y si bien no es una leyenda mesoamericana, sí es una leyenda que viene conformada a raíz de los sacrificios mesoamericanos y que tomaron una fuerza y una imagen muy fuerte durante el virreinato. Y pues tenemos una diversidad de leyendas muy interesantes y hay otra muy poco conocida que es la mujer coyota. Una joven pues que estaba en edad de casarse, pues quería enamorarse pero aún no sabía de quién. Mientras que un joven en edad de casarse también se enamoró de una mujer de Tlacolula, que resultó ser ella. Buen amigo de sus vecinos, calzaba guaraches nuevos cada 3 meses y tenía una gran fama por ser un hombre muy honrado y muy trabajador. La muchacha correspondió y sin haber impedimento para la boda, puesto que ambos se querían, se casaron y se fueron a vivir al pueblo donde ella pertenecía. No sabía que su esposa era Nahual, una coyota hembra. Cuando ella le confesó su naturaleza, él, bajo el influjo del amor, pues no le dio mayor importancia. Cuando le dijo que podía convertirlo en coyote y estar todo el tiempo juntos, aceptó de inmediato. Lo llevó al claro del bosque, en donde se convirtió en animal junto con otros. La jauría asaltaba los corrales para robar chivos, cerdos y vacas que devoraban crudos. La rapidez era necesaria para correr grandes distancias. Al muchacho le costaba trabajo caminar descalzo, no sabía comer carne cruda. Lo molestó y pues él no entendía qué estaba pasando. Él creía que lo peor que podía haber entre los coyotes era la falta de respeto. Todos los machos olían a su mujer sin que ella lo impidiera. En una de sus correrías, pues pasaron por su pueblo natal. El joven vio que su mejor amigo, al juntar leña, dejó colgada una red con tortillas en la rama de un árbol. Era tanto su hambre o tanta su hambre que sin importar la amistad decidió cometer una tropelía. Esto es, decidió robar. Al darse cuenta el honesto trabajador de que un coyote flaco se llevaba el almuerzo, cogió su machete y lo persiguió por el campo mientras gritaba: «Animal, tú no sabes lo que es trabajar para ganarte el pan». El muchacho se la pasó cavilando. Pensaba en el trabajo, en la honradez, en la fidelidad de una mujer, por lo que le dijo a su esposa: «Quiero ser humano de nuevo». Ella accedió de mala manera y lo llevó al claro del bosque. Cuando volvieron a tomar la forma humana, el hombre la mató. Así pudo acabar con el problema y regresar a su pueblo para vivir como un hombre ejemplar, honrado y trabajador, quien había sido engañado por amor por una mujer que jamás le confesó su naturaleza. ¿Qué te parece, amigo? Interesante la historia, ¿verdad? Desconocida muchas veces en muchos aspectos. Y pues bueno, para cerrar el día de hoy con una última leyenda, pues hablaremos de Tlaloc, a veces llamado Nuhualpili. Es el nombre náhuatl del dios del agua y de la fertilidad, tanto en la religión teotihuacana como en la náhuatl, y en las regiones también. Era conocido con otros nombres en toda el área mesoamericana. Originalmente representaba al agua terrestre, en tanto que la serpiente emplumada representaba al agua celeste. Tlaloc es más conocido en relación con la cosmología azteca.
Estos hicieron sacrificios de niños para honrarlo, ya que pues lo veían como el responsable de los periodos de sequía, pero también de las lluvias torrenciales. Pensaban que otros dioses crearon a Tlaloc. Él era originario de la cultura teotihuacana y a la caída de la ciudad pasó a Tula y de ahí su culto pues se esparció entre todos los pueblos nahuas. Los teotihuacanos tuvieron contacto con los mayas, de ahí que entre ellos adoptaron una forma distinta y lo identificaron con el dios Chac. En la cosmología tlaxcalteca, Tlaloc se casó primero con Xochiquetzal, la diosa de las flores, pero Tezcatlipoca secuestró a esta diosa y entonces Tlaloc se casó con Matlalcueye. Y desde entonces la lluvia en el cielo y en la tierra está presente como bendición o como castigo algunas veces. Pues, ¿qué les ha parecido? ¿Qué te ha parecido? Estamos aquí terminando el día de hoy y pues bueno, no olvides que soy tu amiga Elisa González y soy Pura Vida Cultural. Hombre Nuevo Digital presentó Pura Vida Cultural con Elisa González. Nos escuchamos la próxima semana. Hombre Nuevo Digital. Transmite en vivo desde la Ciudad de México para todo el mundo. Radio digital y formación humana las 24 horas del día. Hombre Nuevo Digital.